Clasificación de la materia. Diversidad de la materia. La materia se presenta ante nuestros ojos en diversas formas, tamaños, colores, estados. Tenemos materia por todos lados, constantemente estamos haciendo uso de lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasaría o cómo harían los químicos para poder agruparlos? Ya que la diversidad es tan enorme, entonces aparentemente surge la dificultad para poder encontrar en ellos ciertos rasgos o características que permitan al químico formar grupos. Justamente ese es el motivo de la clase de hoy, encontrar la forma de formar grupos para poder clasificarlos. Los químicos dicen que la materia puede ser clasificada en dos grupos, dos grandes clases, las cuales son las sustancias y las mezclas. Estas son las dos grandes clases de materia con el cual convivimos a diario. Vamos a aprender cómo poder diferenciar a una de otra. Nos vamos a dar cuenta que en nuestra vida diaria estamos usando sustancias y también estamos usando mezclas y no lo sabíamos. Entonces vamos a aprender en primer lugar qué son las sustancias y las mezclas. ¿Hay diferencias entre las sustancias y las mezclas? Y la respuesta es, claro que sí, sí hay diferencias. ¿Y cuáles son esas diferencias? Veamos a continuación. En el caso de las sustancias y las mezclas, ¿qué pasa con la composición de las sustancias? Para ello, analicemos una muestra de azufre granulado, que tranquilamente podemos encontrar en la ferretería, en los mercados. Tiene usos diversos en forma casera. Entonces, este azufre que algunas personas utilizan en la vida cotidiana, ¿de qué está hecho? Y la respuesta es bien simple, ¿no? Si el azufre es puro, no contiene ninguna impureza, entonces ese azufre está hecho de átomos iguales, átomos que pertenecen al mismo elemento, átomos con el número atómico, con el mismo número atómico. En este caso, el azufre tiene el número atómico 16 y por lo tanto todos los átomos de azufre tienen ese número atómico 16. Lo único que cambiaría sería la cantidad de neutrones, lo que daría lugar a diferencias en el número de masa. Y así es como se explica el surgimiento de los isótopos. Pero básicamente todos los átomos que tienen el número atómico 16 son átomos del azufre. Ese sería entonces un primer rasgo en las sustancias. Pero también hay otro tipo de sustancias que no están formadas por átomos del mismo elemento, sino por el contrario, por átomos de elementos diferentes. Tal es el caso, por ejemplo, de el permanganato de potasio, una sal que está formada por la combinación de un átomo de manganeso, 4 átomos de oxígeno y un átomo de potasio. El permanganato de potasio se presenta bajo la forma de cristales de color púrpura y está formado por iones, el catión potasio y el catión permanganato. Entonces, las sustancias, sean como el azufre o como el permanganato de potasio, todas ellas están formadas por la misma clase de unidades, ya sea que tengan átomos iguales o átomos diferentes, pero todos tienen que ser de la misma clase. ¿Qué sucede con las mezclas? Las mezclas tienen diferente, variada composición.
Por ejemplo, una ensalada, de verduras. No todas las ensaladas de verduras tienen necesariamente la misma composición. Algunas ensaladas pueden tener algún tipo de verdura, la cual puede faltar en otro tipo de ensalada. El aire, que respiramos en algunos lugares del planeta puede ser que venga contaminado con polvo o con partículas ajenas a su composición natural. El agua y el aceite. El agua y el aceite forman una mezcla muy conocida, pero no necesariamente deben estar presentes siempre en las mismas proporciones. Puede ser que en unos casos haya más agua o más aceite. Entonces no hay una composición fija. Esa es una diferencia sustancial entre las sustancias y las mezclas. El criterio de composición permite diferenciar a una sustancia de una mezcla. En las sustancias, la composición es única, fija, invariable. Obedece a una proporción numérica. En cambio, en las mezclas, la composición es variable, totalmente variable. No hay una regla que te diga que así debe ser la composición de una mezcla. Además, desde el punto de vista de los átomos y moléculas, en todas mezclas, ya que hay composición variable, las cantidades de los átomos de las sustancias que forman una mezcla puede variar. No hay una uniformidad en ese sentido. Ahora enfoquémonos en el caso de las sustancias. Acabamos de ver el azufre y el permanganato de potasio. Y entonces cada una de ellas representa un tipo determinado de sustancias. Sabemos que las sustancias pueden ser de dos tipos: sustancias simples o conocidas también con el nombre de elementos químicos. Y por el contrario, también hay sustancias compuestas o simplemente compuestos químicos. Analicemos una por una. Veamos el caso de los elementos. Tomemos como ejemplo cualquier elemento químico de la tabla periódica. A los elementos químicos les conocemos con el nombre de sustancias simples. Estas sustancias simples o elementos, como hemos visto hace poco, están conformados por ya sea átomos del mismo elemento o un conjunto de átomos que están unidos mediante enlaces químicos y forman una unidad llamada molécula, pero esta molécula tiene que estar formada por átomos del mismo elemento. Entonces, en los elementos químicos solamente hay átomos del mismo elemento, no hay más. Además, los elementos químicos se representan mediante símbolos. Es decir, que cada elemento químico le corresponde un símbolo químico determinado, que no lo tiene ningún otro elemento. Los símbolos químicos se representan generalmente con una sola letra, como es el caso del azufre, cuyo símbolo es F. Pero si es que dos elementos tuvieran la misma letra inicial, para poder diferenciarlos, se agrega una segunda letra que debe ser minúscula, como el caso del calcio y el cobre, el cual ambos tienen la letra inicial C mayúscula, pero la diferencia está que en el calcio está acompañado de una A minúscula y en el cobre por U. También tenemos el caso del cromo, que también por tener la misma letra inicial C, para diferenciarlo de los dos anteriores, lleva la segunda letra R. Y en el caso del flúor y el hierro, ambos escriben su símbolo con F, pero la diferencia está que el hierro tiene una segunda letra que es C. Esas entonces las tres características principales de los elementos. Veamos a continuación los compuestos.
Los compuestos químicos, como acabamos de ver, también se le llaman sustancias compuestas y están conformados, ya sea en algunos casos por moléculas, también hay compuestos moleculares, o en otros casos hay compuestos iónicos. Si están formados por compuestos moleculares, entonces la molécula es la unidad de ese compuesto y la molécula está formada por átomos de elementos distintos. En el caso de los compuestos iónicos no hay moléculas, sino que hay iones y los iones están unidos mediante atracción electrostática. Un ion negativo, catión, unido a un ion positivo, catión. Además, los compuestos químicos se representan por fórmulas. La fórmula debe, eh, debe tener exactamente los elementos que conforman la molécula. Debe ser fiel a la composición química del compuesto. Por ejemplo, aquí tenemos algunas moléculas muy conocidas como el monóxido de nitrógeno, cuya fórmula es NO, que representa un átomo de nitrógeno y un átomo de oxígeno. El agua. El agua es un compuesto muy conocido y su fórmula H2O nos dice que hay dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. El dióxido de nitrógeno, NO2, nos indica que hay un átomo de nitrógeno unido a dos átomos de oxígeno. Y por último, un gas muy conocido por todos es el dióxido de carbono, cuya fórmula nos dice que hay un átomo de carbono unido a dos átomos de oxígeno. Esos entonces los tres rasgos que distinguen a un compuesto y que permite reconocerlo fácilmente de una sustancia simple o elemento. Las mezclas. En el caso de las mezclas, es la reunión de diversos componentes los cuales pueden estar presentes en diversas proporciones y cada componente conserva sus propiedades, lo cual permite pues que se pueda separar por métodos físicos a dichos componentes. Por ejemplo, en el caso del agua, yo puedo hervir un poco de agua líquida y esa agua líquida se transforma en vapor. ¿No? Solamente está cambiando su estado, pero yo puedo recuperar esa agua, ese vapor de agua, y puedo tener nuevamente el agua líquida original mediante la aplicación de un método físico, como por ejemplo la destilación. Además, toda mezcla tiene una composición variable, lo que significa que podemos preparar con diversos componentes diversos tipos de mezclas, ¿no? Ejemplo, si yo quiero preparar limonada, uso agua, azúcar y limón, pero puedo preparar o puedo tener diferentes cantidades de limonada, ¿no? Como que 2 litros de agua para 5 limones y un cuarto de azúcar, o viceversa, ¿no? Si no quiero esa cantidad, puedo tener medio litro de limonada, 400 gramos o 400 mililitros de agua. Ya no sería 5 limones, sino 3 y digamos 100 gramos de azúcar. Los dos son limonadas, pero lo único que está cambiando es su composición. Entonces en las mezclas no hay una regla fija que te diga así debe ser una mezcla, debe tener siempre estas cantidades. No, imposible. Las mezclas tienen composición variable. Y como acabamos de decir, pues sus componentes pueden ser separados por métodos físicos, ¿no? Por ejemplo, agua con tierra, ¿no? Preparo una mezcla de agua con tierra. Como no hay reacción química, entonces tanto el agua como la tierra conservan sus propiedades, sus características, y puedo separar el agua de la tierra por simple decantación o por evaporación. Hago que el agua se evapore y solamente me quedaría en el fondo del recipiente la tierra húmeda, la cual también por calentamiento logro que pierda todo el agua y así tengo la tierra seca, ¿no? Muy bien, entonces eso sería en cuanto a mezclas. Y por último, debemos decir que hay dos tipos de mezclas, homogéneas y heterogéneas. ¿Cómo sabemos que estamos frente a una mezcla homogénea? Una mezcla homogénea es aquella en la cual no podemos reconocer a simple vista
ni utilizando microscopio a sus componentes. No podemos reconocer por separado a sus componentes, ni siquiera utilizando el microscopio. ¿Y por qué no podemos reconocerlo ni siquiera por microscopio? Porque las partículas de la mezcla homogénea se han reducido de tal manera al tamaño de iones o moléculas, y tanto los iones como las moléculas no pueden ser vistas por el microscopio, ¿no? Por ejemplo, tenemos el acero, que es una mezcla sólida, una aleación formada por hierro y carbono. Está tan bien mezclados que no se puede reconocer los átomos de hierro ni los átomos de carbono. Tenemos como otro ejemplo el aire. El aire es un caso típico de mezcla homogénea. Está formado por nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, vapor de agua y gases raros. Pero no se puede reconocer por separado ninguno de estos componentes. Está tan bien mezclado que no se puede reconocer por separado. Entonces tenemos también el vino que está formado por alcohol etílico y otros componentes más. Está también mezclado que no se puede reconocer por separado cada uno de sus componentes. Además, en una mezcla homogénea tenemos que los componentes pueden ser de dos tipos, ¿no? Los que están en mayor cantidad, en mayor proporción, se les llama solvente, y los que están en menor cantidad se les llama solutos. Por último, la mezcla heterogénea. La mezcla heterogénea es todo lo contrario. En la mezcla heterogénea sí se pueden reconocer por separado y a simple vista sus componentes. Por ejemplo, tenemos hielo de refresco en el cual podemos reconocer el hielo que está flotando en el refresco. También tenemos un poco de tierra de jardín, el cual podemos ver a simple vista que está formado y contiene partículas de tierra, quizá pequeñas ramitas y algunas otras partículas provenientes de la descomposición de vegetales. Cualquier plato de comida que tengamos frente a nuestros ojos es un ejemplo de mezcla heterogénea, cualquiera que usted quiera, ya que podemos reconocer a simple vista sus ingredientes. Eso es básicamente entonces las clases en materia. Espero que les haya servido y nos vemos en otra oportunidad.